Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Lo primero que hay que precisar aquí es que no existe tal cosa como el año cero. Propiamente se pasa del año -1 o el año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Desde esa perspectiva, entonces, no debe decirse que Jesús habría nacido en el año cero. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el cálculo del calendario estándar hay también ciertos márgenes de error. Desde esa perspectiva, lo que tradicionalmente es entendido en línea con la investigación histórica es que Jesús habría nacido antes de Cristo, aunque suene un tanto paradójico. Sin embargo, el decir que debió haber nacido antes del 4 antes de Cristo es algo que debe examinarse con cuidado. Básicamente se dice esto atendiendo al texto de Mateo 2.1, donde leemos: Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Pero resulta que se asume que Herodes habría muerto en torno al año 4 a.C. y por lo tanto Jesús habría tenido que nacer antes del 4 a.C. Sin embargo, esto tiene que ser examinado con más cuidado, porque por ejemplo Juan Antonio Revilla y John Kaiser, en su artículo titulado Herodes el Grande realmente murió en el año 4 a.C., nos dicen lo siguiente. Josefo menciona que Herodes murió en el intervalo entre un eclipse lunar y la Pascua. Por siglos se pensó que se trataba del eclipse del 13 de marzo del año 4 a.C. Sin embargo, cálculos recientes muestran que este eclipse fue solo parcial y que el eclipse del 10 de enero del año 1 a.C. es listado como el eclipse número 1860 en el canon de eclipses de Theodor Oppolzer. Ya aquí tenemos un motivo para pensar que la muerte de Herodes en realidad podría haber sido en torno al año 1 a.C. De hecho, el académico Andrew Steinman, en su artículo ¿Cuándo terminó el reinado de Herodes?, publicado en la revista académica Novum Testamento, nos dice lo siguiente: más probablemente el reinado de Herodes fue de fines del 39 a.C. a inicios del 1 a.C. Ahora bien, si nosotros entonces concurrimos en ubicar más o menos la muerte de Herodes en el año 1 a.C., resulta que queda validada la tradición cristiana temprana sobre la fecha de nacimiento de Jesús. En efecto, como nos explican Juan Antonio Revilla y John Kaiser en su mencionado artículo, abro cita, ubicar la muerte de Herodes en el año 1 a.C. permite aceptar la antigua tradición de que el Mesías nació el 2 a.C. Los 4 escritores cristianos más tempranos que reportan la fecha de nacimiento de Jesús son Ireneo, finales del siglo II, Clemente Alejandría, en torno al año 200, Tertuliano, inicios del siglo III, y Africano, inicios del siglo III, fin de cita. Entonces, pues tenemos buenos motivos para ir en línea con la cronología cristiana y decir que Jesús más o menos habría nacido en torno al año 2 a.C. A este respecto, lo que tenemos como contexto es que, claro, en torno al nacimiento de Jesús, según reportan los evangelios, habría habido un censo universal en el Imperio Romano. Así, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 2, leemos: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de César Augusto, ordenando que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Ahora bien, de forma estándar se entiende que Quirino habría comenzado a ser gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Pero entonces suena como que las fechas históricas no cuadran, porque Cristo, según veíamos en respuesta a la pregunta anterior, más o menos habría nacido en torno al año 2 a.C., pero Quirino habría comenzado a gobernar en Siria en torno al año 6 después de Cristo. Entonces, es una dificultad. Sin embargo, hay que decir que no se trata de una dificultad insalvable y más bien la investigación histórica nos ha dado elementos para resolver esta cuestión. Ahora bien, vemos que la pregunta dice un supuesto censo romano,
Lo que pasa es que los escépticos incluso cuestionan la existencia del censo romano que se menciona en el Evangelio de Lucas como contexto histórico para el nacimiento de Cristo. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, ciertamente al presente no se tienen fuentes directas que nos hablen de un censo romano específicamente en estas épocas, pero eso no es razón suficiente para argumentar que tal censo romano no habría existido, porque hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, como dice el apologista católico Gary Michuta, abro cita, Dios nunca nos ha prometido que todos los hechos históricos concernientes a un evento particular de la Escritura serán preservados a lo largo de la historia. En efecto, o sea, no hay por qué necesariamente tener una expectativa de que absolutamente toda la historia antigua relativa a hechos narrados en la Biblia tiene necesariamente que ser preservada en fuentes externas a la Biblia. Como ya vimos en algún programa anterior, los evangelios pasan muy bien el criterio de las tres pruebas como documentos históricos fiables. Y si pasan tales criterios, entonces podemos considerar el reporte de Lucas sobre el censo romano como históricamente fiable. Exigir siempre y necesariamente una fuente externa haría casi imposible el trabajo histórico, porque de hecho existen varios eventos aceptados no meramente en la historia religiosa como la de Jesús, sino en la historia secular en general, en que no necesariamente se cuenta con una multiplicidad de fuentes, pero que con el análisis historiográfico se ha llegado a establecer que las fuentes que se tienen son fiables. Ahora, lo segundo que hay que considerar es que esperar en la historia antigua una exhaustividad de reporte de absolutamente todos los eventos es algo absolutamente ingenuo, en vista de lo que nos explica el académico Moses Findlay en su libro La historia antigua, problemas metodológicos. La falta de fuentes literarias primarias complica la historia griega en su totalidad, tras la muerte de Jenofonte, en la mitad del siglo IV a.C. Toda la historia del este helenístico, importantes periodos de la República Romana y el Principado, incluyendo la mayor parte de la historia de las provincias romanas. No se trata de una exageración. No puedo pensar en una ciudad antigua, región o país o en una institución de la que sea posible escribir una historia sistemática a lo largo de un periodo sustancial de tiempo. Entonces, la cuestión de que en ocasiones faltan fuentes históricas, faltan reportes, incluso de eventos relevantes, es algo que es parte de la metodología histórica que se conoce para los académicos que investigan la historia antigua. Entonces, pedir que necesariamente haya un reporte del censo romano cuando ni siquiera están terminados los trabajos de excavación, no tenemos garantía de que tengamos todos los documentos o manuscritos de la época romana y todo ello, hace pues irrazonable tal expectativa, ¿no? Ahora, vamos a la dificultad central, esto de que Quirino habría comenzado a gobernar en Siria a partir del año 6 después de Cristo, lo cual no cuadraría con la fecha de nacimiento de Jesús. Pues bien, resulta que hay descubrimientos que apuntan a que no hay necesariamente una inconsistencia en Lucas con respecto a lo conocido sobre Quirino, porque hay hechos adicionales que pueden darse. En específico, Norman Geisler y Thomas Howe, en su libro Cuando los críticos preguntan, comentando el pasaje de Lucas 2.2 como pues una dificultad bíblica, reportan lo siguiente. Quirino fue gobernador de Siria en dos ocasiones, una entre el 12 y el 2 antes de Cristo y la otra iniciando el 6 después de Cristo. Una inscripción latina descubierta en 1764 ha sido interpretada como refiriendo a Quirino como gobernador de Siria en dos ocasiones. Entonces, si fue gobernador en dos ocasiones, bien podemos tener este periodo previo que estos autores reportan entre el 12 y el 2 antes de Cristo, con lo cual sí cuadraría con la fecha de nacimiento de Jesús. Aquí el pasaje clave que hay que considerar es Lucas capítulo 2 versículo del 4 al 5, donde leemos: José subió desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María. Entonces varios escépticos argumentan, oye, es
sumamente inverosímil esta historia de que José haya tenido que moverse para poder ser empadronado, que haya tenido que hacer un largo viaje con la esposa embarazada hasta Belén para ser empadronado. Claro, lo que sucede es que, de acuerdo a la profecía bíblica de Miqueas 5:2, se establece que el Mesías nacería en Belén. Pero aquí hay que considerar algunos elementos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen reportes históricos tempranos del nacimiento de Jesús en Belén. Así, por ejemplo, Orígenes, escritor eclesiástico de los primeros siglos, en su obra Contra Celso, libro 1, capítulo 51, nos dice: en Belén se muestra la cueva en que nació Jesús, y dentro de la cueva el pesebre en que fue reclinado y envuelto en pañales. Y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aún entre gentes ajenas a la fe. En esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quienes admiran y adoran los cristianos. Esto es interesante porque aquí Orígenes está escribiendo un libro para refutar al filósofo pagano Celso. Y una de las cosas a las que está apelando Orígenes es que los mismos paganos reconocían como un evento cierto que aquel Jesús al cual adoran los cristianos habría nacido en una cueva en Belén. Entonces, ya aquí tenemos una evidencia temprana e interesante. Orígenes pone esto como parte del conocimiento común que se tenía. Pero de todas maneras, como que suena un poco extraño, claro está, de que José haya tenido que ir a Belén. Pero notemos que el pasaje apunta que José era de la casa y familia de David. Y dice que tuvo que ir a Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Lo cual nos lleva a pensar que el lugar de origen o el lugar donde podría haber tenido ciertas propiedades o terrenos agrícolas José originariamente podría bien ser Belén. Y en ese contexto, como los censos eran sobre todo para fines tributarios y uno tenía que ir ahí donde tenía propiedades, podría haber tenido que ir a Belén. Esto resulta plausible en vista de lo que nos explica el especialista Michael Brown en su libro Answering Jewish Objections to Jesus, donde dice lo siguiente: la obligación de que todas las personas sean censadas en sus domicilios de origen ha sido ilustrada por un edicto del año 104 después de Cristo, en el cual C. Vivius Maximus, prefecto romano en Egipto, establece: estando cerca el censo por familias, es necesario notificar a todos aquellos que por alguna causa estén lejos de sus divisiones administrativas para que regresen y permanezcan en sus terrenos agrícolas. Claro, suena raro esto de por qué José no se quedó donde estaba, por qué tuvo que ir hacia Belén. Pero acá ya encontramos un elemento de juicio, de evidencia histórica, de que en los censos romanos se podía pedir eventualmente que uno vaya a su lugar de origen o allí donde tuviera terrenos agrícolas. Y como dije, no es implausible pensar que este sea el caso para José, que, como reporta el Evangelio, era de la casa y familia de David, lo cual sería originario de Belén. Y bueno, eso ha sido lo que hemos visto en el presente programa. Nos vemos en un siguiente programa.